Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Estamos muy felices de estar aquí en este lugar. En Así dice el Señor. Es un privilegio, un honor estar compartiendo con ustedes. Usted no se ha confundido de programa, déjeme decirle. Sabe, la hermana estará en un momento, pero este momento el Señor nos ha permitido estar aquí en este lugar, en Maná del Cielo, en Así dice el Señor. Así que por favor, no se pierda todo lo que el Señor tiene para usted. Yo le invito a que prepare su mente, su corazón, para recibir todo lo que el Espíritu de Dios tiene para usted en esta preciosa mañana. Sabemos que hoy el día es el que hizo Jehová, día de alegría, día de gozo, día de redención, donde sabemos que el Espíritu de Dios hará algo portentoso en su vida. Hoy venimos nosotros, somos los pastores Abimael Pérez y Moisés Pérez, venimos de la ciudad de Guatemala. Queremos honrar también y agradecer a las personas de casa, amén, porque nos permiten estar en este lugar. Sabemos que el Espíritu de Dios, como les repito, va a hacer algo maravilloso en este día. Quiero que me acompañe, vamos a ir a Isaías capítulo 60, versículo 1, y dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad en las naciones. Sobre ti amanecerá Jehová, y sobre las naciones tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Sabe, algo muy maravilloso que está aconteciendo es que los hijos de Dios están dando a conocer. Algo que usted y yo debemos de saber es que la luz del Señor viene sobre cada uno de nosotros. Y esto me recuerda a algo muy maravilloso que pasó en la palabra del Señor. Se encuentra en Lucas, donde había una mujer llamada Ana. La palabra del Señor nos cuenta que tenía 84 años ella de ser viuda. ¿Se imagina usted 84 años de ser viuda y estar en la casa del Señor sirviendo de día y de noche? Usted va a decir, pastor, ¿esto qué tiene que ver? ¿Qué es lo que está pasando aquí con levántate y resplandece porque ha nacido tu luz? Esta mujer llamada Ana era una profetisa. Esta mujer estaba conectada con el Espíritu de Dios. Y cuando digo que estaba conectada, esta mujer se sometía a buscar de día y de noche. Ella estaba en ayuno y oración, buscando constantemente lo que el Espíritu le decía a ella. ¿Sabe? En ese tiempo estaba algo grande, algo estaba a punto de suceder. ¿Y sabe qué era? Era que iba a nacer nuestro Salvador Jesús. Cuando Él nació y lo llevaban a presentar al templo, la palabra del Señor nos cuenta, y esto es algo muy hermoso, porque en ese entonces llevaban a presentar los niños, y tal vez no es tan común como lo hacemos ahora, que hacemos un servicio y presentamos al niño, sino que ahí era algo muy cotidiano, según el turno que les tocaba, ellos iban entrando. Pero cuando llegó el turno a ellos, el sacerdote dijo que pase el siguiente, y pasaron ellos, circuncidaron a Jesús y el siguiente. Pero el Señor le habló a Ana y le dijo: he aquí, esta es la promesa que yo te he dado. ¿Se imagina usted cómo estaría si el Señor le dice a usted: aquí está la promesa que yo te doy? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho realmente en su vida? Pues esta mujer, Ana, que había estado 84 años esperando que se cumpliera la promesa del Señor. Usted va a decir, bueno, yo tengo que esperar tanto tiempo. No. El Señor tiene a cada uno de nosotros un tiempo y una temporada. Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo y cada tiempo tiene su temporada. Usted me puede decir, bueno, ¿en qué temporada estoy? Usted está en la mejor temporada, donde puede parecer que usted está pasando por algo muy terrible, pero de eso muy terrible, el Señor va a hacer algo grande, va a hacer algo portentoso. Usted va a decir, usted a cada ratito repite portentoso. Yo le voy a decir algo, portentoso significa que va a salir una cualidad de usted, que Dios va a hacer que resplandezca esa cualidad donde se mueve usted. Algunas personas se mueven por tiempos, otras personas se mueven por temporadas, pero el Espíritu de Dios va a hacer algo grande. Y en esto portentoso es cuando viene el Espíritu del Señor sobre usted y usted comienza a hacer algo que usted antes pensaba que no podía hacer. Usted pensaba que antes no podía suceder. Y yo quiero darle un ejemplo y no quiero irme muy lejos.
Saben, yo soy una persona, tal vez algunos me miran y dicen, bueno, este es muy callado, pero cuando viene el Espíritu de Dios sobre mí, yo comienzo a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando viene el Espíritu del Señor sobre nosotros, comienza a venir su gloria y su resplandor. Y esto es lo más maravilloso y me gusta decirlo, porque entonces viene el Espíritu del Señor y comienza a revelar. Pero antes de ser revelado, yo le quiero decir algo. Tenemos que pasar por un proceso, donde este proceso muchas veces va a ser duro. Nos vamos a sentir frustrados por temporadas. Vamos a sentir que todo está pasando todo lo contrario que hemos pedido. Algunos han dicho, Señor, manda fuego, y ustedes sienten que cae lluvia. Y cuando dicen, Señor, manda lluvia, y sienten que cae fuego. Pero no se desesperen, porque el Señor es el que está actuando. ¿Sabe? El Señor muchas veces nos hace pasar por esos desiertos, por esas pruebas, donde nosotros decimos, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? ¿Ahora qué va a acontecer conmigo? Pero ¿sabe? El Señor nos ha dicho que sobre todas las cosas Él está con nosotros. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por las llamas, no te quemarán. ¿Se imagina usted eso? Cuando usted pase por esos problemas donde usted siente ahogarse o donde siente quemarse porque nadie tiene la salida. Porque muchos se quejan con usted y usted les dice, bueno, este me dice esto, esta persona me dice lo otro, y ¿yo qué hago? ¿Qué posición tomo yo? Pero sabe, en medio de esta situación, el Señor se va a glorificar. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, que el Señor comienza a dar una salida. El Señor comienza a darnos a cada uno una estrategia cuando pasemos por esa situación. Y la llama no arderá en nosotros. En sí lo importante no tanto es el problema, sino la actitud que yo pueda tomar en medio del problema, en medio de la desesperación. Y a veces nosotros nos ponemos algo tan difícil y sentimos que todo ahí ya no tiene salida. Pero comenzamos a orar y decimos, pero la luz del Señor resplandecerá. En Salmo 34 dice, y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Yo realmente no sé lo que usted esté pasando, pero lo único que sí sé yo es que el Señor cambiará esa vergüenza, esa tristeza que se ha visto en su cara, en su rostro. Porque todo lo que está en su corazón se refleja en su cara. Y quiero decirle algo. La luz del Señor resplandecerá sobre cada uno de nosotros y veremos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad, pastor? Sí, yo creo que estamos en un buen tiempo donde tenemos que reconocer de que todas las cosas que vienen primeramente son ordenadas por Dios. Y luego en el régimen y en el orden que Él lleva, porque nuestro Dios es un Dios ordenado, en cada proceso, en cada situación que vivimos, en cada situación que vemos, podemos ver continuamente su gloria, su favor, su misericordia y su poder. No podemos caminar de un lado para otro. La palabra que el pastor Moisés acaba de leer, levántate. La palabra levantarte es actívate, empodérate. Y si lo vemos en el libro de Tesalonicenses, dice que nadie apague al Espíritu. 5:19, sí. Y cuando encontramos esta palabra, que nadie apague al Espíritu, te lo quiero descifrar un poquito, y es que aunque la prueba venga, y aunque la situación esté muy dura, que aunque no sepas dónde acudir, tienes que saber que tienes que acudir al Espíritu Santo. Amén. San Juan capítulo 15 habla y menciona y dice que nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Y cuando esta palabra se refleja y se detona y viene a nuestras vidas y viene a nuestros corazones, quiere decir que tanto usted que nos está viendo como nosotros que estamos aquí, tenemos un plan de Dios. Y cada plan que nosotros tenemos es como el árbol que tiene muchos frutos, pero el árbol no come sus frutos, sino da sus frutos. Si usted está pasando por situaciones difíciles, por adversidades, por cosas que usted sabe que usted está pasando y no las ha podido expresar, no las ha podido decir, solo entrégueselas a Dios.
Y con esto quiero aclarar algo también. San Lucas dice que hay una parábola ahí muy importante y dice que en medio de un viñedo, hay una higuera. Esto significa que tal vez tú estás en medio de muchas situaciones, pero tú sientes que estás fuera de lugar. Mi querido, mi hermano, la palabra dice que Dios nunca nos va a poner fuera de un orden, de un régimen que Él está hablando, que Él está diciendo. Esto quiere decir que a donde tú estás, tú fuiste plantado y tú tienes que brillar, tú te tienes que levantar, tú te tienes que empoderar, tú tienes que llevar el mensaje que Dios te ha dado. Tú tienes que cumplir la gran comisión de ir, ganar almas, de ir, traer almas al reino de Dios. Y quiero aclarar esto, y usted va a decir, y bueno, ¿y por qué está diciendo él todo esto? Porque si nosotros no somos empoderados para brillar, nuestra familia se va a ir pervirtiendo, nuestro entorno se va a ir descuidando. Y esto quiere decir que lo que nos tocaba hacer a nosotros como hijos de Dios, como hijos de casa, como hijos agradecidos, nosotros nos hemos desviado por una u otra manera y hemos perdido el rumbo, el plan perfecto por el cual Dios nos mandó. Esto quiere decir que ahora nos tenemos que levantar y tenemos que brillar y resplandecer. Y cuando la palabra dice resplandecer, es que no voy a opacar ni a una persona ni a otra, sino vamos a estar todos unánimes, juntos, en armonía, para que la iglesia camine, para que el cuerpo de Cristo sea cimentado, sea fortalecido y sigamos caminando, para que no podamos tener ni envidia, ni celo, ni cualquier cosa en nuestro corazón. Porque así lo dice el Señor, así lo dice su palabra, y este es nuestro manual. Aquí podemos acudir, aquí podemos hablar y encontrar todo lo que usted, lo que yo hemos podido vivir, porque cuando usted va y compra cualquier artículo eléctrico, trae un manual, y este es su manual. Este es mi manual. Este es el momento donde tanto usted como nosotros tenemos que levantarnos y comenzar a brillar, pero no en nuestra humanidad, sino dejar que la luz de Cristo brille en nosotros. Sentir una pasión por hablarle a las almas, por hablarle a las personas, porque aunque tú no lo quieras admitir o tú lo quieras admitir, es el momento en que tenemos que ser empoderados para traer mucha gente que se ha estado pervirtiendo, que se ha estado perdiendo. Y cuando hablo de esto, nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él se fijó en nosotros. Y cuando la palabra dice se fijó en nosotros, quiere decir que entramos completamente y entramos a un plan perfecto, un plan en victoria. Y recordemos que en esa victoria es donde se hace una realidad en nosotros, palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Muchas veces tendemos a criticar a los demás, mas no miramos cómo está nuestra vida personal y hemos caído en un sistema tan religioso donde no permitimos que el Señor venga y entre en nuestro corazón. Para que esta palabra sea real y sea tan exacta en su vida, usted lo único que tiene que hacer es dejar que el Espíritu de Dios llegue hacia donde usted está. ¿Sabe? Yo puedo sentir en mi espíritu que el Señor comenzó ya a ministrar muchas vidas de ustedes. El Señor comenzó a hacer algo tan maravilloso. El Señor me hacía sentir en mi espíritu que hay una mujer que ha estado pasando por depresión y ha pasado por tiempos muy difíciles. Y tú, mujer, has dicho, ¿hasta cuándo, Señor, yo voy a durar en esta prueba? ¿Hasta cuándo, Señor, yo voy a durar en este proceso? Y te comenzaste a sentir identificada cuando el pastor decía que eras como esa higuera que estaba ahí alrededor del viñedo, porque no encajabas mucho en el lugar donde estás. Pero dice el Señor, yo voy a hacer algo especial contigo, no desesperes. Que no importa, dice el Señor, las tormentas que se han levantado, porque tú vas a ser como esa águila que vuela encima de la tormenta, está encima de la tempestad. Mujer, el Señor no te ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y dominio propio. Y sabe algo, yo quiero compartir con usted lo siguiente.
El Señor es el que comienza a hacer algo en su vida. El Espíritu de Dios es el que comienza a hacer algo maravilloso en su vida. Muchos de nosotros como cristianos hemos cargado una carga sobre la cual nosotros mismos no podemos llevar. Y por eso es necesario que venga la oración, la intercesión dentro de nosotros. Cuando nosotros sentimos que no podemos encajar, es cuando podemos acudir a nuestro lugar secreto. Es donde podemos acudir a donde nosotros oramos. Y sabe, el mejor momento de esa oración es cuando nadie nos mira. Y recordemos de que cuando la palabra dice en esta lectura en el libro de Lucas, como el libro de Juan y el libro del profeta Isaías, nos está hablando y nos está diciendo de que tal vez este momento tú no lo entiendes, tú no lo has podido procesar en tu vida, en tu corazón, pero Dios tiene el plan perfecto. Recuerda que lo que te iba a servir para destrucción, te va a servir para edificarte, te va a servir para empoderarte, te va a servir para que te puedas mover en todo lo que el Señor te permita. Por eso es que tú pasas procesos, por eso es que tú estás viviendo lo que tú posiblemente estés pasando. Pero si tú te das cuenta y si tú lo puedes entender, no solo está esta mujer de la cual el pastor Moisés está hablando. En este momento, hace unos instantes el Señor me decía, también hay hombres que se sienten fuera de lugar. También hay hombres que sienten como que sus sermones no han podido llegar. Mi querido pastor, mi querido amigo, mi querido hermano, mi querido líder, te quiero decir, si Él te llamó y tú lo has estado buscando, porque el libro del profeta Isaías dice, yo soy Dios que me escondo para que me busquen, está demandando un poquito más de intimidad, está demandando un poquito más de acercamiento contigo, conmigo, para con Él. Y esto lo puedes entender, lo puedes ver y puedes manejar el tiempo que Dios quiera. Dios les bendiga. Vamos a una pausa, ya regresamos con Así dice el Señor. Ven. Amén. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Bienvenidos de regreso a su tiempo de refrigerio, así dice el Señor. Espero que ya estés continuando teniendo un buen día. Como siempre te he dicho y te vuelvo a repetir, cada vez que nos presentamos en la clase, en el aula del Espíritu Santo, así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo de refrigerio es que siempre habrá una palabra de bendición para tu alma,
para tu cuerpo y para tu espíritu. Y recuérdate que la palabra del Señor puede ser una palabra de exhortación, de consolación y de edificación. Estamos tan acostumbrados a las palabras de bendición, pero muchas veces es necesario también una palabra de exhortación que nos aliente, que nos saque de nuestro acomodamiento. Y continuamos en este día con el tiempo de refrigerio, 2 de Corintios 3:17, porque ahora el Espíritu, en el tiempo de la gracia que tú y yo, hermano y hermana, estamos viviendo, el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y la libertad que el Señor nos ha dado, podemos movernos en sus pastos verdes, en el tiempo donde Dios nos permite avanzar sin salirnos de sus límites y de sus linderos. Aún las ovejas, cuando el pastor cuida de ellas, tienen un límite, tienen linderos, tienen restricciones, y el Espíritu, que es el que nos conduce y nos guía por las sendas de justicia y las sendas de verdad, pone esos límites. Por eso es, donde está el Espíritu hay libertad, y Él nos conduce a la libertad que el Señor tiene preparada. Continuamos con el tema de este buen día, es la identidad y los frutos. Creo que la iglesia de Cristo ha pasado por muchos procesos, ha pasado por muchas etapas, tiempos y temporadas, pero para ti, hermano y hermana, el tiempo no cambia. La palabra del Señor permanece. Son generaciones nuevas, pero a ti y a mí, nuestro tiempo está en Dios. Su palabra dice en Efesios que en Él somos, por Él vivimos, para Él hemos sido creados, para Él hemos sido escogidos. Por tanto, nuestra vida en este mundo, que no somos de este mundo, tiene una senda ya trazada. Creo que la importancia de que la iglesia de Cristo vuelva a hacer memoria de su identidad, porque tu identidad y mi identidad dará frutos, como dice el libro de Isaías capítulo 61. Somos un plantío, robles para la gloria, la honra, la alabanza, robles de justicia, plantío de Jehová para la alabanza y la gloria de su nombre. Me parece que esa palabra suena muy familiar a Efesios capítulo 2. Escogidos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer lo que yo quiera, lo que yo pienso, lo que yo creo. No, hermano y hermana, es para hacer obras, las cuales Dios ya preparó. Y continuamos con nuestros invitados, el hermano Abimael y Moisés Pérez Girón, que están en este buen día bendiciendo tu vida. Espero que estés prestando atención a la palabra del Señor. Muchas veces ya sabemos, ya conocemos, pero ¿cuánto hacemos de lo que sabemos y conocemos? Hermanos, continuamos con este tiempo de refrigerio, con lo que el Señor ha dado, ¿verdad? Para este buen día. Por eso dice, así dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué continúa diciendo el Señor? Pues lo que el Señor ha dicho en cada uno de nosotros es algo muy maravilloso. Y recordando un poco, quiero compartir un poco de mi niñez. Yo soy hijo de pastor, de pastores, porque mi mamá también ejercía el pastorado con mi papá. Mi mamá hace 1 año, 10 meses falleció. Y antes mi mamá, yo tuve el privilegio de estar cuando ella murió, de mis hermanos. Y mi mamá me dijo, antes de morir, es necesario que el grano de trigo muera para que dé fruto. Y sabe, en mi humanidad yo decía, no mamá, yo no quiero. Eso es espiritual, no material, mamá. Y 56 años tenía cuando ella falleció. Wow. Y yo recuerdo que cuando ella falleció, estábamos en el hospital. Y pasó algo muy maravilloso.
Porque gente que estaba en la emergencia comenzaron a tener visiones que ángeles del Señor venían. Y gente comenzó a llorar no de dolor, sino porque sentían la presencia de Dios. Amén. Y se me acerca una hermana en Cristo que se llama Carmen, que yo no la conocía. Y solo se me queda viendo y me dice, su mamá es una servidora del Señor. Y yo le dije, sí, ella es pastora. Los ángeles del Señor vinieron. Y yo ahí pude confirmar algo, de que mi mamá había ido a la presencia del Señor. Porque una de las oraciones continuas de mi mamá era, Señor, cuando yo parta a tu presencia, que tus ángeles vengan conmigo. Y algo que me recuerda aquí es que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, Amén. por cuanto me ha ungido. Amén. Y algo que ahí se hizo rema en mi vida, se hizo exacto, fue que Él me comenzó a dar consuelo en ese tiempo de duelo. Y pasó algo que tal vez a muchos de mis hermanos les ha pasado, de que no vivimos nosotros un duelo así tan familiar como todo el mundo a llorar, sino nos tocó consolar a la iglesia, es decir, vamos hermanos, lo que nos han enseñado pongámoslo en práctica, honremos. Porque en nuestra identidad, cuando tenemos una identidad, tenemos un legado. Amén. Y ese legado tenemos que honrarlo. No podemos caer como el pueblo de Israel cuando moría el hombre o la mujer de Dios y volvían y hacían el pecado que caían casi siempre, sino nos toca decir, levantémonos y honremos lo que nos han enseñado. Mi papá todavía está vivo. Amén. Él todavía nos sigue instruyendo en la palabra del Señor. Sigue recordando el legado. Sigue recordando el legado porque los dos fueron llamados por el Señor. Y los dos se mueven en cada uno en el tiempo. Y saben lo hermoso que es trabajar en familia. Porque nosotros somos 5 hijos. Y cuando yo nací, porque soy el último de los hijos, mis papás dijeron que nosotros éramos los 5 ministerios. Y tenemos a un hermano que es pastor en Nicaragua. A mi hermano el Señor lo usa mucho también en el lado profético. Mi hermana el Señor la usa mucho en enseñanza. En el magisterio. En el magisterio. A mi hermano Ariel, que es el mayor, él a donde va y se encuentra alguien, él comienza a compartir la palabra del Señor de una manera que yo me quedo tan impresionado que yo dije en mi mente, bueno, si este es el pastor, a mí que me toca entonces. Pero entonces comencé a recibir y adquirir un poco de cada uno de ellos. Porque Usted es el apóstol. Pues, Va a abrir brecha. Porque fíjate, hermano, que hay algo bien importante y yo creo que no me van a dejar mentir. Algo que el Señor en mi vida ha estado ajustando por hace mucho tiempo. Y es en realidad el apóstol. Primeramente los ministerios trabajan. No me van a dejar mentir. Y Así si es. estoy mal me corrigen públicamente. Los ministerios trabajan administrados por el Espíritu Santo. Así ¿Cierto es. o no? Sí. Amén, sí. ¿Quién es más grande, el apóstol o el maestro? Ninguno. Ninguno. Porque todos están bajo la misma autoridad. Ahí, Amén. si me lo permite, yo quisiera hacer una aclaración y es esta. Cuando nosotros tenemos funciones en el cuerpo de Cristo, ni la mano es mejor que el pie, ¿verdad? ¿Sabe cuál es mejor? El dedo chiquito. Porque es el que recibe más honra, el pequeño. Ajá. Continúe, pastor. Ahora, lo que estoy tratando de que todos podamos comprender es que de la misma manera todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Amén. Y los dones del Espíritu Santo nos traen una identidad y la identidad nos trae una asignación. Exacto. ¿Y qué es una asignación? Es lo que nosotros fuimos llamados a hacer. Y cuando nosotros fuimos llamados a hacer algo, esta asignación nos va a sacar, número 1, de la cárcel. Porque cuando nosotros pecamos, Génesis dice, estamos como en el principio, desordenados y vacíos. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Nos saca de la cárcel. Exacto. Número 2, nos saca de los hospitales, de las enfermedades. Exacto. Él pues llevó y cargó. Está hablando de que ya fue pagado un precio, sanidad. Pero aparte de que pagó un precio, si usted se metió porque alguien le endulzó el oído, le endulzó muy bien, Lo sedujo. lo sedujo muy bien, lo enamoró y después lo traicionó y ahí vino una deuda, usted está endeudado. Recordemos que cuando David recibió su llamamiento y estaba en Adulam, le tocaron 3 tipos de personas.
Y entre esas 3 estaban los enfermos, los endeudados y los amargados. Imagínese usted y yo de dónde Dios nos está sacando, para dónde Dios nos quiere dar una identidad. Amén, amén. Esto quiere decir que todos somos funcionales en el cuerpo de Cristo y que todos vamos caminando de la misma manera. Lo único que a veces queremos un protagonismo que no nos pertenece a nosotros. Y recordemos lo que dice la Biblia: Dios no comparte su gloria Exacto. con nadie. Amén. Entonces queremos decir que no podemos decir que somos más que uno y somos más que otros. Porque recordemos este famoso pasaje que dice: yo sembré Apolo regó. y el crecimiento Lo dio Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener una identidad y tenemos que estar firmes en lo que creemos. Quiero tomar un momentito más para esto, y me llama mucho la atención la lectura que acaba de tener la hermana de Isaías 61, de que dice que nosotros somos robles, somos árboles. Y luego San Juan 15 nos habla que si permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, podemos llevar fruto. Pero quiero aclarar algo aquí. Entre este verso y este otro verso entra el libro de Job. Y aquí quiero hacer una aclaración. Tal vez tu ministerio ha sido muchas veces como un roble y has podido dar una y otra vez fruto. Pero por alguna u otra razón, tu ministerio no es que se haya encarecido o hayas dejado de caminar en el ámbito del Señor, el cual te llamó, sino que el Señor también te metió un proceso. Y tal vez tu ministerio es como estos robles, que hay gente que cuando mira los robles llega, y usted no me dejará mentir, hace algunos años yo tuve el privilegio de compartir con un hermano que estimo y amo mucho en el área de Oakland, y él me dijo: no, es que dice la ciudad que hay que botar este árbol y hay que botarlo, y me llevó a botarlo, y yo miraba ese gran árbol para arriba y para abajo, y entonces él me dijo: vamos a comenzar desde arriba quitando, Como podando. y aquí Para llegar al tallo. para llegar al taller. Y aquí viene lo hermoso. Tronco, sí. Cuando tú tienes ministerio, va a ser momento que seas podado. Va a ser momento que entres a un proceso, y aunque te guste o no te guste, muchas veces te van a cortar todo hasta donde has podido llegar y quedas otra vez con tu tallo pequeño. Pero el libro de Job dice que aunque quedare insignificante, que quedare como que ya no importara nada, pero sus raíces volvieran a tocar el agua, volverá a florecer. Amén. Y la Biblia dice, y usted no me dejará mentir, tanto desde Isaías hasta el libro de Apocalipsis, dice que si nosotros somos y permanecemos en Él, volvemos a llevar fruto. Tu ministerio no se ha acabado. Su ministerio no se ha acabado. En este ámbito que nos movemos no se ha acabado. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que florecer nuevamente. Nos levantamos una vez más y volvemos a brillar. Pero esto también significa que nosotros lo que obtuvimos, lo que vivimos por muchos años, no podemos vivir de glorias pasadas, porque nuestro Dios nos lleva de gloria en gloria. Esto quiere decir, nos da una identidad y vuelve a poner su identidad y vuelve a poner su identidad en nosotros. Y entonces nosotros ¿qué somos? Somos nuevamente los robles de fe. Falta de fe hay en este lugar. Falta de fe tenemos en nuestros ministerios. Pero ya casi al terminar vamos a tener un momento de oración y vamos a pedirle al Espíritu Santo que el espíritu de fe vuelva a entrar en ti. Los profetas menores dicen y hablan: a ti, tú, esclavo. A los esclavos de Sión una vez les vuelvo a hablar y les vuelvo a decir que por cada prueba que han tenido yo los bendeciré 2 veces. Amén. Porque aunque les han querido robar todo, no han perdido ni su fe ni la esperanza. Amén. Y vuelvo a recitar, libro de Job. Aunque nos han podado y nos han cortado y solo nos han dejado el tronquito así como que donde ya nos dan todos por acabados, pero una vez más, identidad en el cuerpo de Cristo. Y volvemos a tocar esas aguas que son las del Espíritu Santo y volvemos a florecer. Amén. Creo que la Iglesia de Cristo en Estados Unidos, y digo Estados Unidos porque aquí vivo, y yo sé que la palabra del Señor no se equivoca, hermano. Yo soy una fiel creyente. Amén. La Biblia dice. Amén. Y en el lugar donde el Señor me tiene congregándome por mucho tiempo, cuando el Señor me hablaba su palabra profética, el Señor me permitía ver los pensamientos de la gente. Y en sus pensamientos era un enfado. Ahí viene la que dice, la Biblia dice.
Pero una y otra vez el Señor me decía, porque no me dejarán mentir, como dice usted, muchas veces cuando usted ya, Dios, por el Espíritu, porque este es un trabajo del Espíritu Santo. Así es. A mí me gusta identificar lo que es como lo que dice. Porque por no identificar las cosas como dicen, decirlas a medias, Pablo dice, hay muchos espíritus, muchos dioses, muchos señores, pero para usted y para mí, un solo espíritu, el espíritu de gracia, el espíritu de justicia, el espíritu de verdad, un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo, un solo Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo le decía, Señor, mire, se me decía, habla lo que yo te dije. Si tú honras a mi espíritu y mi palabra, yo te voy a honrar a ti. Y yo le quiero hacer aquí una pausa y es en esto. Si nosotros vemos y hablamos de honras, recordemos el libro de Jueces capítulo 4 habla y menciona que había una mujer que se sentaba y ustedes no me dejarán mentir. Todo el mundo quiere ser Débora. Si todos quieren ser Débora ahora en este tiempo, ¿no? Sí, todos quieren guerreras, moverse empoderadas. en todo, pero quiero entrar un poquito más a detalle con esto. Y es en esto. Cuando tú tienes una escuela, cuando tú eres formado, tú tienes una identidad. Amén. Las palabras no se pueden decir a medias. Tú no puedes hablar y decir cosas a medias porque hay algo, tu asignación te hace hablar verdades. Amén, concretas, amén. Cierto. seguras, Cierto. fuertes. Pero estas verdades te van a meter en problemas. Cierto. Porque hoy todo el mundo queremos que nos hablen un evangelio. Light. ¿Y cuál es el evangelio? Light. Es donde me dicen, usted puede venir Cuando quiera. y usted puede hacer, Lo que quiera. usted puede echarse sus Cigarritos. Cervezas. y Jesús ya lo. Perdono. Y entonces usted puede seguir viviendo como usted, Quiera. porque tenemos un evangelio. Light. Pero cuando nosotros tenemos identidad, sabemos de que esto no es así. No. De Tenemos que que- alguien pagó un precio. Exacto. Y por ese precio nosotros nos sujetamos. Y lo que usted hablaba, tenemos una cierta línea donde no podemos sobrepasar esto. La palabra dice, Santiago, si alguno de vosotros ha cometido cualquier falta, cualquier pecado, llame a los ancianos de la iglesia. Cuando la palabra dice ancianos de la iglesia está llamando, llamen a sus autoridades, sus pastores, su cobertura. Llámenlo, que venga, lo ministre, confiese sus pecados, sea ya sano, pero no lo vuelva. Hacer. Y en este A tiempo, practicar, sí. en nuestro evangelio, en el evangelio que nosotros hablamos, Dios nos da por misericordia. Yo hablo siempre mucho de misericordia, porque por misericordia fui rescatado una vez más. Cierto. Y por gracia, pero hay algunos que han estado hablando tanto el evangelio, pero solo a conveniencia propia. Es un evangelio, pero no es el verdadero evangelio. Y es que aquí tenemos que decir, usted decía que Pablo dijo esto, esto y esto. Y aquí quiero hacer una aclaración. Pablo, un hombre estudiado, un hombre preparado. Sí. Pedro, alguien que no daba más por él. ¿Quién caminó con nuestro Señor Jesús? Pedro. Pedro. Entonces quiere decir que usted, que no se ha estado preparando y que siente que su ministerio ha estado como que ahí tambaleando y la cosa siente usted como que ya se está acabando, déjeme decirle algo. Aunque usted no se haya preparado, pero comience a tener intimidad con nuestro Dios a través de la redención de Cristo Jesús y ahora somos ministrados por el Espíritu Santo. Amén. Esto quiere decir que usted va a tener un doble impacto porque va a tener intimidad con Dios y revelación de su palabra. Ahora le quiero aclarar esto. No quiero decir que no se tiene que preparar. Nosotros, los hijos de Dios, especialmente nos tenemos que preparar doble vez. Tenemos que entender al pecador que viene de hacer lo malo, instruirlo, corregirlo, para que vuelva a caminar y vuelva nuevamente, como se dice, a la senda antigua. Antigua. ¿Y cuál es la senda antigua? Guardar y que seamos corregidos. Y que el momento que nos llame la atención, lo podamos decir, sí, está bien, lo acepto. Voy a hacer una palabra guatemalteca porque somos de Guatemala nosotros. La regué. Yo lo acepto, la regué. Pero también podemos decir, pero es necesario para que sea podado, sea corregido y mi vida sea cambiada. Esto quiere decir que muchas veces Pablo, el mismo Pablo, usted que es lector,
usted que tiene más años en el Evangelio, usted que estaba más preparado, no me dejará mentir, Pablo tuvo que corregir algunas veces a Pedro, pero lo que era de Pedro no se lo quitaba. Pablo. Porque si usted recuerda y usted va con nosotros a la palabra y a la Biblia, Pablo y Pedro tenían identidad Cierto, Ujú, cierto. de redimidos. ujú. Pero Pablo se movía en un ámbito muy hermoso, muy especial. Me gusta mucho este ámbito. Pero también Pedro se movía por revelación. Y lo más asombroso es esto. Que mientras Pablo hablaba y Pablo ministraba, cuando Pedro se empoderó por el Espíritu Santo, y aquí viene, Pedro tuvo que ser podado. Pedro tuvo que ser corregido. Pero cuando él fue corregido, fue podado, nomás fue que Pedro se volviera a apasionar por Dios. Y a la sombra de Pedro, Sanaban los enfermos. Sanaban. Y a la palabra de denuedo de autoridad que el Espíritu le daba, Ajá. se convertía en 3,000 o 5,000. ¿ya vio? Cosa que no miramos ahora, pastor. Y aquí viene el detalle. ¿Por qué? Porque todos queremos que nos pongan en plataformas. Todos queremos que nos pongan así en lo alto. Todos quieren gloria, pero no quieren historia. yo siempre digo, todos quieren estar arriba, pero nadie quiere pagar el precio. Ujú. Todo quiere lo que usted tiene y démelo ya ahorita, pero Entonces, no quieren pasar la historia que usted pasó. sí, y yo hablaba hace unos días atrás con unos pastores que amamos mucho y les decía, ustedes tienen una unción y hay muchas unciones que son llamadas por nombre y son asignadas, Cierto, ¿cierto? cierto. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la iglesia cuadrangular y nosotros tenemos una designación por derecho, que es que nosotros nos tenemos que mover bajo los milagros, bajo el fluir muy fuerte del Espíritu Santo, porque ahí fuimos fundados, ahí fue fundada nuestra misión, nuestra iglesia. Pero yo hablaba con mis pastores, que los amo mucho, y les decía, ustedes son oasis. ¿Y sabe usted qué es oasis? Yo le bauticé por el Espíritu, Ezequiel 34. Ujú. Arroyos, ríos, aguas del Espíritu, porque eso dice Ezequiel 34. En el último tiempo levantaré pastores del Espíritu. Mira el detalle, conforme mi corazón, dice el Señor. A los cuales esos pastores del Espíritu, dice Ezequiel 34, les daré el agua, el pan y el collado, a donde llevarán a la perniquebrada, la herida, la débil, la extraviada, la perdida. Entonces, oasis para mí es arroyos, manantiales, aguas del Espíritu, de la Amén. palabra. Ahora, yo estoy de acuerdo con todo lo que Añada. usted ha dicho, Añada. pero quiero añadir algo. Si nosotros venimos de la historia y nosotros vemos la historia, ¿quién fue el primer patriarca? Ayúdenme, ¿quién fue el primer patriarca? Abraham, Abraham. Y Abraham tenía una unción. Abraham de abrir pozos. tenía la unción de abrir pozos. Ojo aquí, de abrir pozos, pero tenía una asignación. Abraham oró por muchas mujeres y fueron sanas. Esto quiere decir de que hay una unción que fue heredada a su hijo. Isaac. Isaac. Y entonces cuando Abraham muere, y aquí viene otra vez el detalle, asignación, identidad. Cuando Abraham muere, Isaac va y abre pozos. Pero lo más extraño, que Abraham los tenía que escarbar y abrir, pero para Isaac ya habían sido tapados. No hay nada fuera que Dios no pueda hacer, porque tienes identidad y tu identidad te va a hacer volver a abrir los pozos, volver a moverte en un ámbito espiritual, volver a tener los frutos del Espíritu Santo. Amén. Y esto quiere decir que tú tienes todo el derecho y toda la autoridad de que al momento que tu vara, al momento que tu ministerio sea empoderado nuevamente, tú lo único que tienes que hacer es caminar bajo obediencia. Amén. 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 Y tienes que aprender a discernir lo que Dios quiere hacer y decir en ti. Y esos pozos se van a volver a abrir. Y aquí viene. Entonces desde ese momento comienzan a crecer los oasis. Y los oasis son los secretos, los refugios que en medio de tu prueba tú estés viviendo. Busca un oasis. Busca un lugar donde puedas encontrar el renuevo, puedas encontrar todo lo que Dios quiere hacer. Y te digo esto porque nosotros venimos de la iglesia cuadrangular y estamos en Guatemala pastoreando la iglesia Visión de Fe. Y aquí viene el gran detalle. Nosotros, cuando estamos en Visión de Fe, todo lo que hacemos lo emprendemos en fe. En fe. Amén.
Y la gente dice, bueno, ¿y ustedes qué locura andan haciendo ahora? Entonces ahora Dios nos ha dicho y nos ha hablado que tenemos que ensancharnos, tenemos que crecer. Y eso lo hemos estado haciendo. Entonces quiere decir de que tenemos una identidad. Y nos movemos bajo asignaciones. Somos como los árboles, que aunque nos han cortado muchas veces y no nos han dejado nada, volvemos a florecer cuando estamos en intimidad. Pero quiero aclarar aquí algo más. Pero nosotros somos los que damos el fruto, pero el árbol no se come el fruto. Cierto. ¿Verdad? No se ¿Por qué? enriquece del... No se enriquece de cosecha. su mismo él, sino que estamos para dar, para servir. servir. Nosotros nacimos para morir y servimos para vivir. Amén. Amén. Cierto. Y quiero, antes de que ustedes continúen, porque espero esté siendo bendecido con esta palabra de Dios. Y como te dije, esto es solo un recordatorio. Creo que el tiempo del juicio de Dios ha llegado a la iglesia de Cristo, a los que se dicen ser discípulos. Y como lo hizo en la iglesia, a las congregaciones de Apocalipsis, Dios, yo estoy 100% segura que Dios ha guardado un remanente. Y como ellos decían, Dios nos ha mandado a que ahora hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, o porque aquel está haciendo. No. Una asignación, como decía nuestro hermano Moisés, es un legado. O sea, a eso te mandé. Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. La cabeza de la iglesia no ha cambiado y nunca cambiará. Pasen generaciones, tiempos, temporadas, décadas. No importa lo que pase, la cabeza de la iglesia de Cristo sigue siendo el Señor Jesucristo. Y si Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor posó sobre él, posará siempre de generación en generación mientras termine el peregrinar sobre su cuerpo. Y si tú y yo nos llamamos Iglesia de Cristo, discípulos, hay una asignación. El Espíritu del Señor está sobre nuestra vida. ¿Para qué? Para lo que dice Isaías 61, para lo que dice Lucas 4:17. Te instamos a que leas la palabra, vuelve a recordar quién tú eres y qué Dios dice que tú eres, porque cuando seas llevado por el Espíritu, no por el diablo al desierto, serás probado con la riqueza, con la fama, con el poder, pero lo vencerás. Porque el Espíritu del Señor te ayudará a mantenerte en lo que nuestros hermanos han estado compartiendo. Tu identidad y tu asignación te mantendrá con los pies firmes en la roca sin cambiar el propósito. Y quiero que ellos cierren este tiempo, pero antes de eso, quiero que prestes atención a la palabra profética añadida a lo que ya se ha venido hablando. Jeremías 6:16. El Señor dice a su pueblo, párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, donde está el mejor camino. Síganlo y encontrarán descanso. Pero muchos de aquellos que se decían pueblo de Dios o solo estaban por los beneficios, cuando viene la palabra profética de Dios, el omnipotente, el Dios todopoderoso, muchos dijeron, no lo haremos, no iremos y no obedeceremos. Qué tremendo, hermano. Amén. Que viene la palabra profética que habla a tiempo y fuera de tiempo. Y muchos hermanos Moisés dirán, no iremos y no lo haremos y no obedeceremos. Amén. Pero he creído y seguiré creyendo hasta que llegue a la frontera de la patria celestial. Amén. Que hay un remanente. Amén. Así Y es. creo que la iglesia de Cristo está en el libro de Hechos. Quizá el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7. De ahí en adelante empezaron a suceder situaciones, pero la base de la iglesia de Cristo, dice Hechos, es la ley y los profetas. Y para terminar de esto, de lo que usted, yo creo que mi hermano tiene una lectura ahí, pero quiero terminar este tiempo y quiero cerrar este tiempo, porque sabemos que ya llegamos casi al cierre del programa.
Pero cada vez que la iglesia ha sufrido podas para que vuelva a crecer, tiene que venir una persecución. Sí. Y lastimosamente, hoy no estamos como en las persecuciones de nuestra antigua historia. Hoy está la iglesia siendo perseguida en otros ámbitos, tiene muchos decibeles, tiene que componer esto, tiene que componer el otro, tiene que moverse aquí y allá. Y yo soy testigo fiel, tanto en este país como en Guatemala y a donde Dios nos ha enviado, que muchas iglesias les han quitado los edificios, les han quitado los parqueos, les han quitado todo. Pero aquí viene un pequeño detalle. John Wesley decía, enciéndete en fuego por el Espíritu Santo y todos vendrán a verte arder en el Espíritu. Esto quiere decir que tu asignación y tu legado que Dios te dio, aunque te estén quitando todo, si caminas bajo obediencia, aunque sea por las orillas, Jesús caminó por las orillas para ir a encontrar a aquellos pescadores. Quiere decir de que no estás ni fuera del plan de Dios, ni estás fuera de lo que Dios va a hacer. Pero tiene que venir un empoderamiento por el Espíritu Santo. Ya estamos por cerrar, por finalizar. Yo creo que mi hermano tiene una lectura, quiere agregar algo. Solo quiero agregar de que dejémonos ser guiados bajo el Espíritu Santo. Si nosotros nos sometemos a Dios, el Espíritu va a venir sobre nosotros y entonces ahí ya no tenemos tantos dolores de cabeza, porque a veces nos tomamos cargas que no nos pertenecen y no nos dejamos guiar por el Espíritu, sino por esta carnita que muchas veces nos enfermamos. Y ¿sabe algo? El Señor cuando le habló a Moisés le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. O sea que cuando trabajamos en la obra del Señor vamos a estar muy estresados, pero delante de la presencia del Señor, cuando entramos y podemos experimentar por unos minutos su gloria, ahí comienza el descanso sobre nosotros. Cuando comienzan a pasar esas sanidades, cuando la gente dice, ¿y a qué hora se me quitó el dolor de cabeza que ni sentí? Cierto. ¿A qué hora se me quitó el dolor de piernas? Pero era porque nos metimos en intimidad con el Señor. Esa persecución trae una búsqueda genuina hacia el Señor. Y cuando se busca eso genuino, viene el Señor y comienzan a ocurrir los milagros. Catherine Kuhlman dijo, quítenme todo lo que quieran, pero solo una cosa les pido. Déjenme en una esquina, pero no me quiten al Espíritu Santo. Esta mujer sabía que si tenía el Espíritu Santo, tenía el Espíritu del Señor, ella lo tenía todo. Amén, amén. Y a veces somos arrevesados, queremos todo, menos al Espíritu Santo. Y así no se puede, diríamos. Sin Él no hay nada. Sin Él, Así no se Así no puede. se sin puede. Él no hay acceso. Y el Sí, Señor Él lo no. dijo claro por la boca de Pablo, ¿verdad? El Espíritu Santo te conducirá a los tesoros Ujú. y a las riquezas. Y usted sabe que para entrar muchas veces a esas bóvedas se necesita una clave, un código. Y el único que lo tiene es el Espíritu. Muchos Así están es. pretendiendo entrar a tomar las riquezas de Dios con psicología, con teología, con filosofía, con mandamientos de hombres, preceptos de hombres. Lo dice Colosenses capítulo 2. Pero Pablo dijo, cuidaos, guardaos de ser cautivos. Por eso creo que Dios quiere en este día, por su Espíritu, y no solamente en este día, de hoy en adelante. Y cada día es hoy en adelante, hoy en este día, no mañana. Mañana es hoy, pasado es hoy y día con día es hoy. El hoy de Dios, por eso el Señor Jesús dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Las palabras del Señor Jesús en los evangelios y en Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo Dice. está hablando en Estados Unidos, en Guatemala, y dice Pedro, y alrededor del mundo. Hermano, ¿quieres cerrar? Sí, solo quiero terminar diciendo esto. Recordemos, y voy a usar un poquito de Biblia, recordemos que Él es el Alfa y el Omega. Él está en el principio Y en el está fin. en el fin. Y también dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de por los siempre. siglos. Está en todo el entorno de tu vida. No hay nada fuera estipulado del plan que Dios ha hablado y ha hecho para nosotros. Quiero cerrar este momento con una oración corta, y si me lo permiten, si todavía tenemos un poquito de tiempo, y
Quiero cerrar con esto y te voy a pedir que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Padre, en el Jesús, nombre de Jesús. hoy venimos, Señor, Hoy pidiendo pedimos, Espíritu que la Dios, asignación que tú les diste, Señor, a los entonces, pastores, amor, perfecto. a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, que estén en hospitales, Señor, llegue la palabra de sanidad. Que estén, Señor, en la cárcel y que hayan sido condenados por algo que ellos no hicieron, que esta asignación los saque de la cárcel y que ellos vengan a este programa y lo puedan decir que su asignación los sacó de ahí. Tú eres juez, tú eres abogado, tú eres doctor, tú eres médico. Y aún los que están endeudados, Señor, tú ya pagaste un alto precio. En el nombre de Cristo Jesús removemos cáncer, removemos diabetes, removemos enfermedades, embolias. En el nombre de Cristo Jesús volvemos a hablar y volvemos a decir esta palabra. Y reverdecerán los ministerios. En el nombre de Cristo Jesús, como los robles, volverá el espíritu de fe, el espíritu de vida sobre los momentos muchos y sobre todo difíciles que has podido caminar en el ministerio. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos todo lo que Dios va a hacer. Te bendecimos, te declaramos próspero, haz el bien. Como lo has hecho para con Dios, hazlo para tus semejantes. En el nombre de Jesús declaramos una invasión de amor. Si en tu corazón ha habido odio, celo, rencor, hoy traemos la palabra de amor. En el nombre de Jesús te bendecimos. Gracias, bendecimos la vida de mi hermana, bendecimos la vida de las personas que trabajan en este canal y los declaramos en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Espero que como siempre hayas sido bendecido en la escuela del Espíritu Santo. Y te dejo con el Salmo 27. Hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad en la tierra de los vivientes. Salmo 27. Bendiciones. Gracias por sintonizar nuestro programa Así dice el Señor. Esperamos que haya sido de bendición para tu alma. Sintonízanos todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. Para más información, llámanos al 714-727-4666. 714-727-4666. Bendiciones.